Y es momento de dar la bienvenida a nuestras psicólogas Mary y Agustina. Buenos días, chicas. Buenos días. Hola, buenos días. Siempre al mismo tiempo. Sí, esta sincronización a tope, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sí? Con ganas de ver qué nos traéis hoy, aunque ya sabemos alguna cosita, ¿eh? Y el tema de hoy en particular a Elena yo sé que le va a gustar bastante, que siempre nos está hablando de psicópatas, no sé por qué. Esta niña siempre está pensando en psicópatas. Me interesa. Es fan del True Crime. Me encanta. Es por esto. Bueno, un poco puede pedido ser. es que el escucho tema, ¿no? mucho, sí. Sí. Hoy hablamos de psicopatía, ¿no, chicas? Sí, Sí. un poquito de la diferencia de psicopatía, neuropatía, iba a decir yo, sociopatía. Vale, entonces, vale. Sí. Venga, a ver. Eso es lo primero, ¿no? Diferenciar conceptos, que hay gente que se piensa que es lo mismo. Un poquito, sí. O sea, básicamente un psicópata es una persona que al final tiene esa incapacidad de poder empatizar con las emociones del otro, por lo menos emocionalmente. Entonces se aprovecha un poco de poder jugar con esa desventaja y poder aprovecharse, manipular al final, tomar esa ventaja hacia el otro, y lo reconocemos sobre todo con esa audacia, incluso te diría frialdad emocional, desinhibición. Es el típico personaje que a lo mejor vemos en las pelis como You, en las series. Ay, sí. Lo reconocemos, ¿no? Sí. Sí. Pues es un poquito ese tipo de personaje que al final hace cosas un poquito de dudosa moralidad. Sí. Para su propio bien, básicamente. Sí, que lo reconocemos hasta ahí en una película, pero Sí. después en la vida real son como más difícil de identificar porque son bastante controlados, así, tipo, se manejan de manera muy premeditada, son muy estrategas, como decía ella, esta característica de la manipulación. Mira la cara. Sí, pueden tener una vida totalmente estable, socialmente estable, con relaciones que para ellos van a ser relaciones sin conexión emocional, como decía Mary, son más bien superficiales y trabajos estables y todo muy bien, pero digamos a esta falta de conexión lo que hace es que no haya ni culpa ni nada que se les presente como obstáculo a la hora de tener que utilizar al otro como instrumento para su propio beneficio. Entonces, digamos, tienen un camino ordenado, pero con objetivos bastante claros y un poquito por fuera de la norma, ¿no? Vamos a decir así. Estadísticamente habremos conocido alguno. Y Sí, seguro. Es verdad. ¿Podemos identificarlos de alguna manera? O sea, Eso, ¿hay algunos rasgos como patrones clave? Ahí quería ir yo, porque normalmente hay un tópico que es que no se les ve venir. Están muy bien camuflados. O sea, serio? de hecho, esa es la estrategia que tienen. Camuflarse muy bien, reconocer eso, los sentimientos del otro, como para poder adaptarse a ellos y poder esconderse y parecer el típico niño bueno que saca buenas notas, el típico médico excelente, o el empresario con un montón de empresas y que todo le funciona genial. Entonces, saben esconderse. ¡Qué barbaridad! Sí, Vale. sí, por ahí el sociópata tiene características que lo hacen más evidente, como que son bastante más impulsivos, ¿no? O tienen esta tendencia más bien a conductas, ¿no?, de disturbios, más delictivas, y entonces se les escapa un poco la tortuga ahí, no sé si es una frase que se usa acá, Sí. pero se les, digamos, Se le ve que venir. se ponen en evidencia porque Sí. obviamente que no tienen este mismo autocontrol que tiene por ahí el psicópata. Entonces, a la pregunta de si se los puede identificar, también esta es otra cosa que veníamos hablando con Mary, que el psicópata no es el que va a venir a la consulta para decir, creo que estoy un poquito psicópata, no sé si me no. podrán ayudar. Claramente, No hay manera. Entonces, Normal. no te los vas a encontrar porque ellos tengan su propia iniciativa de querer arreglar algo. El sociópata, que al final puede llegar como a tener algún vínculo emocional, algo lo puede traer, como por ejemplo que, no sé, o la familia o la misma justicia diga, hay algo que arreglar acá, y entonces vos podés tener contacto con una persona Sí. de ese tipo. Y un poquito esa es la diferencia entre un psicópata y un sociópata, es que un psicópata nace y el sociópata se hace. Es decir, el sociópata viene de una familia al final donde pues ha sido una familia negligente o incluso de situaciones abusivas. Podemos imaginarnos el típico niño de guerra, que un poquito lo sacan de ahí, empiezan a torturarlo o a hacer que torture a su familia, entonces sale de ese ambiente aprendiendo que eso es lo moralmente correcto, entonces, pero se hace, ¿no? Sí. ¡Qué fuerte! No, ¡Oh, sí, qué barbaridad! Sí, sí, como sí. que Sí. no adquiere estos atributos de socialización que creo que el micrófono. Si puede ser, aprieta ahí un poquito. A ver si ahora. Ahí. Hola, Sí. hola. No te oigo. Hemos quedado ahí. Te hemos- es este, te hemos mira, vuelto- ahí ya es abajo. lo encontré. Ok,
¿Sí? Ahí está. Mérida asistente. Si te oyes bien, es que está todo bien. Bueno, como que no tienen esta adquisición de estos atributos que te marcan un poco identificar lo que está bien y lo que está mal y lo que sería algo adaptado. Entonces, bueno, les resulta mucho más difícil tener como situaciones estables en su vida. Y en cambio el otro, al pensar un poco que todavía todo esto está en investigación, como digo, es tan difícil que un psicópata se acerque como para poder estudiarlo, que se cree que el peso de lo hereditario o de lo neuroquímico o genético está ahí como más preponderante, y por eso digo, tienen esta tendencia psicopática que ya viene innata, ¿no? Entonces, sí, es fuerte. Bueno, Vale. es un tema que sé que da mucho de sí, así que vamos a poner una cancioncita y en 2 minutos y medio continuamos hablando de psicópatas y sociópatas, eso sí, para aprender un poco cómo funcionan. Seguimos hablando con nuestras psicólogas, con Mary y Agus, seguimos hablando de psicópatas y sociópatas. Si te acabas de conectar, tranquilo, no es que nos hayamos vuelto ninguno de ellos, sino que los estamos intentando conocer un poquito mejor. Sí, estamos justo hablando del tema de la sociopatía, que al final es como un poco más aprendida, mientras que la psicopatía es más, digamos, orgánica, genética, o por lo menos se entiende que viene un poco de allí. Sí. Sobre la sociopatía, al final es como entender eso, de que han sido influenciados por un entorno un poco más abusivo, por una socialización disfuncional, entonces han apagado ese interruptor de la empatía, que sí que lo pueden conectar con personas concretas, a lo mejor familiares o la pareja o algo así, cosa que no le pasa a un psicópata, pero es mucho más complicado, ¿no? Al final. Sí. Sí, y son mucho menos aceptados porque como tienen estas conductas que son más erráticas o, como dije antes, más impulsivos, digo, no les es tan fácil estar, digamos, en ambientes donde sean aceptados por todos o bueno, tener de repente como un trabajo estable, ¿no? O que sus vínculos sean más, vamos a decir, normales, aunque eso es un poco raro. Pero sí, o sea, es mucho más fácil que de repente caigan en abuso de sustancias o que tengan estas conductas, porque es como sobrepasar los límites del otro para conseguir las cosas, pero de manera descontrolada. Entonces, a diferencia del psicópata, que lo va a hacer, ¿no? Como con su estrategia, manipulando, ¿no? Y haciéndolo más ordenado, va a tender a hacerlo un poco más abrupto y a saltarse algunos pasos, ¿no? Para conseguir lo que quieren. Qué fuerte. Sí. Entonces, y vamos un poco, si queréis, al siguiente paso. Sí. De cuándo, o sea, está directamente relacionado con delinquir. O sea, porque todo el mundo pensamos, ¿no? Yo creo que esto es algo social. Psicópata, me va a matar. Sí. Me va a meter en un congelador a trocitos. Es verdad, Claro, sí. pensamos un poco en esto. Es otra creencia que se ¿Qué suele probabilidad o qué porcentaje aproximado? Un psicópata probablemente no lo haga porque no es la manera más inteligente de poder saciar. Ay, como madre de Dios. Pero lo haría sin ningún problema. Lo haría sin ningún problema. Ostras. O sea, como por moralmente que le parezca mal, no le va a parecer. Pero y no le da, Sí, no le da reparo. O sea, es que ya no te digo moralmente, te digo... No, a ver, no sienten nada realmente. esa condición humana que hace que uno diga, ay, no da a matar, ¿no? Como no está bueno. Ellos no lo tienen. O sea, automáticamente es como, no es un paso o algo que pensarían. Si al final de eso hay un objetivo claro, lo pueden llegar a hacer. Pero como dice Mary, su cuestión de estar, digamos, adaptados y ir haciendo todo en el orden que corresponde, hace que no se vayan a ir. Y si lo hacen, es muy poco probable que lo descubramos, ¿no? Esto iba a decir Sí. que cuánta probabilidad hay de que un psicópata actúe en su vida o no llegan a... Puede haber que pasen toda su vida sin llegar a hacer nada más. Sí, Probablemente, claro. sí, o sea, al final encuentran formas de poder satisfacer como esa necesidad interna que tengan de una forma sublimada. Al Sí. final a lo Sí, mejor lo pueden hacer exacto. a través de la profesión, lo pueden hacer a través de otras relaciones sociales un poquito más tóxicas o a lo mejor más aceptadas socialmente. Y hablando de psicopatía, hoy estoy un poco... Bueno, yo hago lo que puedo, te digo. Te ha boicoteado al Xavi, que es psicópata. Ah, no, broma. No. ¿Vosotras consideráis, por ejemplo, si hemos empezado la conversación hablando de true crimes, ¿no? De que esto es una moda muy recurrente, que nos documentamos mucho acerca de ciertos crímenes. ¿Consideráis que gran parte de esos crímenes son ejecutados realmente por psicópatas? Porque no, porque la población sí que decimos mucho, no, eso es que sería un psicópata. No siempre. A veces tienen otro tipo de características, entiendo. No Sí, está sí, sí. directamente relacionado. Hay personas con sus cabales, muy entre comillas, vamos a decirlo así,
que delinquen de esa forma, muy espantosa y muy horrible que nos pueda parecer, pero también, sobre todo, hay mucho sociópata. Sí, claro, es el tipo de delito creo que también marca bastante la diferencia, ¿no? Como el típico delito impulsivo y el otro es el en serie, ¿no? Sí. El típico que vemos en serie, que por ahí nunca en la vida nos enteramos de cómo Qué se dieron las fuerte. cosas, pero Es por lo que ahí- les diferencia, Un ¿no? Ted Sí. Bundy. Me Sí. recuerda al caso de Dexter. Daniel Sancho, También, que se decía sí. mucho si era psicópata o no. Qué fuerte. O lo Puede que, bueno, el caso de Ted Bundy, que era el Sí. hombre que al final reclutaba tantísimas mujeres, era encantador, súper carismático, era como el típico hombre donde todas las mujeres iban y ligaba un montón y todo, pero al final era, pues eso lo que quería, al final matarlas, extorsionarlas. Entonces, Dios mío. Bueno, Lo que hay que aprender, estoy ¿no? asustada. ¿Hay alguna? No, de hecho Madre hay mía. mucho que aprender todavía porque esto todo el tiempo está, digamos, en investigación, o sea, hace esto de que hablábamos al principio de la diferencia entre lo innato y lo adquirido, digo, todavía es materia de investigación porque no termina de estar Sí. del todo claro Todavía la tendencia. Hay que indagarlo. Sí. Pues chicas, os tengo que despedir, pero yo sé que este tema da para mucho, mucho, mucho.